¿Y si te dijera que, cuando el cielo cayó, el hielo comenzó a hablar? Todo comenzó con un sonido. No era el viento. No era el hielo quebrándose. Era algo más profundo, un eco que venía desde abajo. Algunos lo llamaron un susurro. Otros, una advertencia. Y en la soledad más fría del planeta, el hielo dijo su primera palabra. Nadie sabía entonces que esa vibración sería solo la primera nota de una sinfonía aún más grande. En ese instante, la Antártida dejó de ser un paisaje y se convirtió en un interlocutor. Algo bajo el hielo, nos había escuchado primero. El hielo no es silencio. Es memoria. Cada capa guarda un año de la historia de la Tierra. Pero últimamente, esa memoria parece agitarse. Cada milímetro de esa transparencia contiene polvo estelar, bacterias extintas y señales químicas del aire que alguna vez respiramos. El hielo es el archivo más antiguo del planeta, y cuando un archivo vibra, significa que algo está reescribiendo la historia. En el invierno de 2017, sensores sísmicos captaron pulsos irregulares bajo el glaciar Taten. No coincidían con terremotos ni con fracturas de hielo conocidas. Era un ritmo, casi orgánico. Como si algo enorme respirara bajo el hielo. Durante semanas, los equipos registraron la misma frecuencia, repetida con precisión matemática. Y cuando las computadoras la reprodujeron a velocidad normal, muchos juraron oír un latido. Décadas antes, en 1979, otra expedición había registrado sonidos similares. Los informes fueron sellados. Las cintas, olvidadas. Nada en la Antártida desaparece. Solo espera ser encontrado. En esas grabaciones, los científicos hablaban de un zumbido bajo y continuo, un eco que respondía a los golpes del hielo. Lo ignoraron entonces. Pero el tiempo, paciente, guardó la respuesta dentro del hielo mismo. Bajo el hielo más antiguo del planeta, existe un lago aislado del mundo durante más de 15 millones de años. Allí, donde la luz nunca ha llegado, los instrumentos captaron sonidos, como si algo golpeara las paredes desde dentro. Los expertos creyeron que eran burbujas atrapadas, pero el ritmo era constante, deliberado, casi comunicativo. El lago Vostok se convirtió en una frontera entre la ciencia y el mito, un océano bajo tierra que quizá no está del todo vacío. Al principio creyeron que era interferencia. Pero cuando las frecuencias fueron convertidas en imagen, formaban un patrón. 5 pulsos, idénticos a los que una vez rugieron en el cielo. Fue entonces cuando el misterio dejó de ser local. 2 fenómenos separados por miles de kilómetros compartían el mismo pulso. Algo, o alguien, estaba usando el planeta como canal de comunicación. Desde principios del siglo XX, docenas de exploradores desaparecieron en estas regiones sin dejar rastro. Algunos diarios mencionan ruidos bajo los pies. Nadie los creyó. Hasta ahora. Aquellos hombres describían sensaciones físicas, mareos, zumbidos internos, y una presencia bajo la superficie. Lo que entonces parecía locura, hoy suena como preludio. Quizá fueron los primeros en oír los susurros del hielo. El fenómeno del canto del hielo es real. Los científicos lo llaman vibración eólica armónica. Pero aquí, las notas eran demasiado profundas y demasiado regulares. Era un lenguaje, no un accidente. El viento parecía moverse en patrones, como si algo invisible lo guiara. A veces el sonido aumentaba antes de una tormenta, otras, justo después de un temblor lejano. El hielo respondía, sí, pero ¿a qué? En 1985,
una base de investigación fue abandonada tras registrar anomalías magnéticas extremas. En los reportes se lee una sola frase escrita a mano: el hielo nos respondió. El fenómeno no era local. Desde 2018, sensores en todo el planeta comenzaron a registrar las mismas vibraciones. Como si los glaciares estuvieran comunicándose entre sí, a través del planeta. La doctora Lucía Varela propuso una hipótesis arriesgada, que el hielo actúa como membrana resonante del planeta. Cada cierto tiempo, la Tierra se expresa, y el hielo es su garganta. En los años 70 ya se habían registrado sonidos similares, pero fueron clasificados como ruido ambiental. Ahora sabemos que eran advertencias: el hielo estaba cambiando su tono. A medida que el planeta se calienta, los glaciares se mueven más rápido, vibran con más fuerza. La Tierra no solo se derrite, está gritando. Cada antena, cada perforación, cada detonación, altera el equilibrio acústico del hielo. Hemos llenado el silencio más puro de la Tierra con nuestro propio ruido. Y el planeta parece estar respondiendo. Los micrófonos científicos ahora captan frecuencias que no pueden distinguirse entre naturales y humanas. Hemos contaminado incluso la voz del planeta, mezclando su mensaje con nuestra interferencia. La última transmisión de audio proveniente del glaciar Taten terminó abruptamente. Lo último que se grabó fue un pulso doble, luego, nada. El hielo cayó. Pero no por mucho tiempo. Ese silencio, más que el sonido, fue lo que heló la sangre de los investigadores. Porque cuando un fenómeno deja de hablar, no significa que haya desaparecido, sino que está escuchando. Si te está gustando el contenido, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, así como seguirme en todas mis redes sociales para no perderte más contenido como este. Tras 5 años de silencio, el hielo volvió a hablar. Las estaciones sísmicas en la Antártida Oriental registraron la misma secuencia de pulsos que una vez rugieron en el cielo. La voz del planeta había regresado, más fuerte que nunca. Esta vez, el tono era más bajo, más grave, como si el mensaje hubiese madurado con el tiempo. Y entre los científicos, se instaló una certeza: el planeta no estaba repitiendo un error. Estaba insistiendo. El patrón de las vibraciones no era aleatorio. Cada pulso coincidía con fracturas glaciares distribuidas como si siguieran un diseño geométrico. La naturaleza rara vez es tan precisa. En el invierno de 2023, la expedición Omega partió hacia el punto de origen del sonido. No buscaban respuestas, buscaban el origen de una voz. El grupo incluía a geofísicos, biólogos y un reducido equipo de filmación. Iban preparados para el frío, para el aislamiento, pero no para la sensación de que algo los estaba esperando. Ningún protocolo contemplaba un diálogo con el hielo. A 3.700 metros bajo la superficie, los sensores detectaron una cavidad desconocida. No aparecía en ningún mapa satelital. El sonido provenía de ahí. No era roca. No era hielo. Era una estructura metálica perfectamente pulida, demasiado antigua para ser humana. El hielo había estado protegiendo algo. Su circunferencia era exacta, su simetría, impecable. Las mediciones isotópicas indicaban que llevaba allí mucho antes de cualquier presencia humana. El metal parecía vibrar por sí mismo, como si aún conservara energía. Cuando la sonda tocó su superficie, el lago respondió. Una vibración recorrió toda la base. Era un sonido nuevo, diferente a todo lo registrado antes. El hielo estaba contestando. Al analizar la onda,
descubrieron algo imposible: la frecuencia contenía repeticiones fractales, como un código. Y ese código coincidía con patrones genéticos humanos. La secuencia parecía una firma, una coincidencia demasiado precisa para el azar. Algunos hablaron de resonancia biológica, otros, de comunicación. Pero todos entendieron lo mismo: el mensaje estaba dirigido a nosotros. Entonces, el mensaje cambió. El tono se volvió más agudo, como si el hielo gritara. Algunos sintieron mareo, otros dijeron oír palabras. Pero las grabaciones nunca pudieron confirmarlo. Ese fue el último registro visual de la expedición Omega. 32 minutos después, la base dejó de transmitir. Nadie volvió a verlos, pero el audio siguió corriendo durante horas, transmitiendo solo una nota continua. En esa frecuencia, los analistas detectaron una modulación casi imperceptible, como un suspiro. Durante 6 meses, el Polo Sur permaneció en completo silencio. Ninguna señal, ninguna frecuencia, ningún sonido. Era como si la Antártida hubiera cerrado los ojos. Cuando el deshielo permitió regresar, lo único que encontraron fue una caja negra aún activa. Dentro, un solo archivo de audio, con una fecha imposible: 1979. Era la misma palabra registrada en el rugido del cielo. 2 lugares distintos. 2 tiempos distintos. Un mismo mensaje. Cuando las señales fueron combinadas, encajaron como piezas de un mismo lenguaje. El cielo y el hielo estaban hablando entre sí. Y nosotros estábamos en medio. Era como si el planeta se comunicara en estéreo, una voz desde el aire y otra desde sus profundidades. En esa dualidad, entre el frío y el fuego, parecía existir un propósito. Algo, o alguien, está tratando de despertar a su interlocutor más antiguo, nosotros. Algunos científicos lo llamaron la teoría de la resonancia global. Según ella, la Tierra no solo reacciona a los cambios, lo siente. Y cuando el equilibrio se rompe, se comunica. Quizás, los susurros del hielo son su forma de decirnos que algo va mal. El hielo cayó otra vez, pero su eco sigue viajando por el mundo. Tal vez no era una advertencia, sino un llamado. Porque cuando la Tierra habla, lo último que deberíamos hacer es quedarnos en silencio. Y si este fue un llamado, ¿qué ocurrirá cuando la Tierra espere una respuesta? Quizá el verdadero fin no comience con fuego, sino con un susurro que aún no hemos aprendido a entender. Muchas felicidades, has llegado al final del video. Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia y también déjame tu like y suscríbete al canal. ¿De qué tratará el próximo video? Ni siquiera yo lo sé.